La cara de Duhovne nos habla de definiciones económicas, Pablo. Resultó ser buen alumno. Bien. Resultó ser buen alumno Nicolás Duhovne. ¿En nosotros nos beneficia, digo? Fíjate lo que dijo, ¿no? Cuando cierre 2019 habremos bajado el gasto 5 puntos del PBI. Algo sin precedentes. Esto es en los últimos 4 años. Él dice, durante el gobierno de Macri bajamos 5 puntos el gasto público en relación al Producto Bruto. Había subido muchísimo el gasto durante la etapa kirchnerista. Pasamos prácticamente de 22, 23 puntos del PBI a más del 40. Y bueno, se hace insostenible porque de alguna manera lo tenés que financiar. Lo tenés que financiar o con recaudación, pero si la recaudación no alcanza, tenés déficit, entonces tenés que ir a buscar endeudamiento, es lo que hizo Macri en los primeros años de gestión, y cuando ya no te quieren prestar en el exterior ni en el interior, nadie te quiere prestar, tenés que empezar a hacer el ajuste, tenés que empezar a ajustarte el cinturón. Entonces, cuando se llega al acuerdo con el Fondo Monetario para que sea el fondo el que te presta, porque nadie te quiere prestar, la condición es, yo te presto, pero tenés que hacer los deberes, tenés que ajustar las cuentas públicas y tenés que llegar al equilibrio fiscal. Un número que es estratégicamente importante, porque vos recién decías, se va a la comisión del fondo justamente con esta evaluación. Exactamente. Hoy se reúne Roberto Cardarelli, el jefe de misión del FMI en la Argentina, con Nicolás Duhovne, con Guido Sanleris. No sé si es una fiestita de despedida, porque mucho para celebrar la verdad que no hay. Pero lo que revisan es el cumplimiento de las metas fiscales, justamente. Y esto es lo que va a llevar Duhovne hoy. Va a decir, claro, miren, estamos haciendo los deberes, estamos haciendo todo lo que nos piden. En los primeros 4 meses del año, el superávit fiscal primario de la Argentina fue 10.000 millones de pesos. Vos decís, bueno, ¿cuánto fue el año pasado? Había sido un déficit de 40.000 millones. O sea, el esfuerzo es grande. Pero vos fíjate que después avanzás con los números y tenés que pagar la deuda, tenés que pagar los intereses de la deuda, que no están incluidos en esta cuenta. ¿Sabes cuánto se pagó de intereses de la deuda en estos primeros 4 meses? ¿Cuánto? 180.000 millones de pesos. Wow. O sea que vos haces un gran esfuerzo para equilibrar las cuentas públicas en lo que es el gasto corriente y el ingreso corriente, pero después viene la deuda y es muy pesado eso, ¿no? Son 180.000 millones que eso sí que no está financiado y hay que... Por eso el fondo te da tanta plata. Ese es el monstruo que invocan casi todos los precandidatos, ¿no? Claro, porque la deuda creció una barbaridad. Ahora, lo bueno es que el fondo te presta más barato, por lo menos, ¿no? El 4% claro, te exige otras cosas, pero por lo menos te está prestando un poco más barato, porque si no el resto de la deuda que emite la Argentina en dólares está al 8 o 9% anual. Son tasas muy altas. Pablo, el fondo se va con superávit y un número de inflación con tendencia a la baja, igualmente alta, naturalmente. ¿Esto alienta o potencia de alguna manera el resto del préstamo del Fondo Monetario? Sí, ¿Las claro, cuotas que continúan todavía? La mayor parte ya la prestó, digamos, pero todavía queda, todavía falta, porque si el fondo no nos presta, no tenemos con qué pagar las cuentas hasta fin de año. Claro. Entonces, si se aprueban las metas de este trimestre, que se supone que no va a haber ningún problema, en junio hay un desembolso de 5.500 millones, en septiembre hay otro desembolso similar y en diciembre otro. O sea, prácticamente hasta fin de año el gobierno de Macri va a recibir el 95% de la plata que desembolsa el FMI. Al próximo gobierno, no sabemos si es Macri, Cristina, Lavagna, Massa o al que le toque, no va a recibir plata, va a tener que devolver la plata. Claro. Y eso ya es otra historia, ¿no? Y volviendo a las cifras fiscales, hay que ver cómo se hizo el esfuerzo para achicar el déficit o para ir incluso a un superávit fiscal. Porque la recaudación está cayendo en términos reales. Es decir, la recaudación aumenta al 40% y la inflación es 55%. Tuviste que hacer un gran esfuerzo para bajar el gasto. Pero ahí no hay tan buenas noticias, porque buena parte del gasto, ¿sabes cómo se logró para disminuirlo? Achicando las jubilaciones. O sea, el aumento... ¿Ese es el Fondo de Sustentabilidad? Bueno, el aumento... No, esto es lo que cobran los jubilados. Porque el aumento que recibieron los jubilados en el último año es aproximadamente un 30-35%. O sea, ahí estuvo la pata más gorda de la Lo más fuerte que se consiguió es achicar el gasto en jubilaciones en términos reales. O sea, las jubilaciones aumentaron, pero aumentaron mucho menos que la inflación. Y el otro rubro es gastos de capital, es decir, inversiones. Por ejemplo, se invirtió mucho menos en vivienda, el Estado invirtió mucho menos en vivienda, el Estado invirtió mucho menos en educación, o sea, en obras de infraestructura relacionadas con educación. Es decir, cuando tenés que ajustar, es como que no hay nunca buenas noticias, ¿no? Después está, yo creo, el otro gasto que es el gasto del Estado, el funcionamiento del Estado,
que es muy ineficiente, que es muy grande, y ahí se hacen esfuerzos, pero es como que nunca alcanza. Entonces hay que meterse con las jubilaciones, hay que meterse con los gastos de infraestructura. No hay noticias tan simpáticas en ese sentido, ¿no? Ahí es donde de alguna manera se explica algunos reclamos que conviven con nosotros, por ejemplo, en materia científica, ¿no? Exacto. Donde ahí entra en el gran paraguas de la educación. Exactamente. Cuando tenés que ajustar, y como hay que ajustar ahora, la verdad es que todo el mundo sufre, incluyendo las partidas más sensibles. Pablo, gracias. Gracias. Continuamos.